Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con María Luisa Díez Platas, porque, como os dijimos ayer, hemos tenido que hacer un pequeño cambio en el programa, entonces comenzaremos con la parte de María Luisa Díez Platas y Elena González Blanco, que son muestras de cómo el procesamiento del lenguaje natural se puede utilizar, ¿no?, para proyectos de humanidades. Entonces, ¿qué tipo de proyectos podemos hacer? ¿Qué tipo de herramientas podemos crear? Bueno, María Luisa Díez Platas es compañera también en el proyecto Postdata y colaboradora en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, y ella tiene un doctorado en informática y un máster en Bibliotecas y Sistemas Digitales de Información por la Universidad Carlos III. Es experta en procesamiento y optimización de lenguajes, procesamiento del lenguaje natural, técnicas de inteligencia artificial, métodos cuantitativos y lenguajes de programación y diseño web. Y ha trabajado en muchos proyectos de investigación de humanidades, por ejemplo, en la Biblioteca Digital Ovidiana, que hacía ediciones ilustradas de los siglos XV y XVI, y también en el proyecto Vieses, que es una biblioteca de autoras, así como decía, ya en el proyecto Postdata, que trata sobre la estandarización y datos enlazados de poesía. Y bueno, pues ya ha sido profesora en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la UNED y en la UNIR de La Rioja. Os dejo con ella. Muchas gracias, Clara. Bueno, buenas tardes. Yo quiero presentar una herramienta que ha sido desarrollada dentro del proyecto Postdata, que es la herramienta Gismeta, que es una herramienta para reconocimiento de entidades nombradas. Yo inicialmente quería un poco mostrar lo que realmente significa el reconocimiento de entidades nombradas, porque este reconocimiento es una de las tareas de las más importantes de extracción de información, que nos permite, pues, el reconocimiento de unidades de información, como son nombres de entidades que se pueden encontrar en un texto. Estos nombres, que pueden ser reconocidos, pues pueden ser de diferente naturaleza: nombres de personas, nombres de organizaciones, nombres de lugar u ubicaciones e incluso expresiones de tiempo, fecha, etc. Además, unida a esta tarea de reconocimiento de entidades nombradas, pues se han desarrollado otras tareas como son que están íntimamente unidas, como son la realización de clasificaciones de estas entidades que son identificadas. Y de ahí que ya en el año 2007 se han englobado estas dos tareas en lo que se conoce como reconocimiento y clasificación de entidades con nombre, o NERC, como ponemos ahí. Estas clasificaciones, además, han estado muy condicionadas por una taxonomía desarrollada por Sekine en el año 2007, que plantea muchas categorías de nombres, de entidades de diferente naturaleza, como, digamos, como un referente para la realización de tareas de reconocimiento de este tipo. Pero realmente, ¿cuándo se acuña el término de entidad nombrada? Este término se acuña en el año 96, en la sexta conferencia de comprensión del mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir entonces una entidad nombrada? Pues simplemente es una entidad que es referenciada mediante uno o muchos elementos de designación rígidos. ¿Qué es un designador rígido? Pues es un elemento que define o refiere una entidad en todos aquellos contextos en los que pueda aparecer, y que, sin embargo, en los contextos en los que no pueda aparecer esa entidad, pues no designa nada. Eso no quiere decir que los designadores rígidos, o sea, una entidad puede ser referenciada por varios designadores de este tipo, y puede haber que un mismo designador referencie distintos tipos de entidades, que son cuando se producen estos casos, los casos ya conocidos de ambigüedades, como por ejemplo puede ocurrir entre un nombre común y un nombre propio, por ejemplo, Granada como fruta y Granada como ciudad. Pero es importante tener en cuenta que son designadores que referencian de verdad a una entidad y que, por tanto, la identifican. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que estas tareas de reconocimiento de entidades y clasificaciones
han adquirido actualmente una gran relevancia, de forma que, dado que nos permiten representar información relevante que nos permite, en muchas ocasiones, hacer un análisis de un texto desde una visión general, de forma que podemos conocer incluso toda la información contenida y relacionada que pueda aparecer en un corpus de textos, en uno o más textos. Bien, esto como introducción al contexto en el que nosotros hemos desarrollado esta herramienta. La herramienta, que se llama HISMETAG, es un acrónimo extendido de Hispanic Medieval Tagger y fue desarrollado inicialmente, o sea, se concibió inicialmente con una colaboración con el proyecto Pelagios para poder identificar nombres de lugares en textos medievales. El objetivo era, pues, poder realimentar un diccionario geográfico sobre entidades, lugares, ubicaciones, edificios, asentamientos de la época medieval. Cuando empezamos a desarrollar esta herramienta, enseguida nos dimos cuenta del potencial que podía tener y, sobre todo, pues que al mismo tiempo que identificábamos los nombres de lugares, pues era fácil reconocer otros tipos de nombres y, por tanto, pues se decidió realizar un reconocimiento general. Es verdad que para muchos tipos de entidades, es verdad que muy centrado en los textos medievales y entonces también muy centrados en los tipos de entidades que aparecían en aquella época. No tendría sentido reconocer nombres de coches, por ejemplo, porque no existían, ¿no? Para hacer el desarrollo de esta herramienta, por supuesto, que además de otras técnicas que luego comentaré un poco más de forma más concreta, se han utilizado técnicas de procesamiento de lenguaje natural para realizar el procesamiento lingüístico necesario. Lo que pasa es que, bueno, pues quizás a lo mejor se han desarrollado desde otra visión de la que es habitual. Ahora comento, porque se han tomado algunas decisiones de diseño para poder realizarla. Una de las cosas importantes que hemos conseguido como beneficio, como resultado de la herramienta, es poder, de alguna forma, realizar una normalización de la ortografía histórica. Es decir, he sabido que un mismo nombre de una ciudad, de una persona, aparece con una ortografía distinta en diferentes textos a lo largo de la época medieval. Y, por tanto, era una tarea difícil poder identificar realmente cuál era, digamos, el que sería el término o el nombre padre de todos ellos en la actualidad. Ahora veremos algún ejemplo. De forma que hemos conseguido, de esta manera, no solo etiquetar nombres y reconocer, sino también proponer nombres que aparecían en los textos y que realmente representaban nombres de entidades ya conocidas, pero que han sido escritas de forma distinta. ¿Qué aportamos, creemos, como novedad con esta herramienta? Bueno, lo primero es realizar una tarea de reconocimiento de entidades nombradas y de clasificación, por eso he puesto NERC, en textos en español medieval, que además presenta una gran dificultad. Además, ha dado lugar a la creación de una taxonomía de entidades. Evidentemente hemos cogido como referente las taxonomías existentes, la de Sekine, que os he dicho antes, pero evidentemente no podíamos asumir todos los términos e incluso nosotros hemos decidido identificar, pues, otras categorías que a lo mejor no estaban presentes en esa taxonomía, con el objetivo de también poder ayudar a los humanistas en su tarea de análisis de los textos. De aquí nuestro trabajo, Álvarez, la autora principal, pues está en estos momentos en fase de revisión, esperamos que nos lo publiquen en breve. ¿Qué es otra de las cuestiones que aportamos como novedad? Pues el hecho de identificar anidamientos en las entidades y estructuras complejas en las entidades. O sea, hemos identificado que las características estructurales de los textos y de cómo se representan las entidades en los textos medievales son muy complejas, porque parece que hay que poner el nombre del padre, del hijo, todos los trabajos que realizaba y si encima era un señor o no lo era. Y, por tanto, un nombre de persona se convierte en una ristra de entidades y de nombres
que hacen que, bueno, pues evidentemente lo identifiquen perfectamente, ¿no? Pero que, claro, es muy difícil en algunos momentos pues establecer estas relaciones. Otra cosa muy importante es que realizamos la realimentación de lexicones y diccionarios geográficos de localizaciones medievales, es decir, cada vez que se prueba un texto, y es nuestra propuesta cuando la herramienta esté disponible para todas las personas que quieran utilizarla, es que todo lo que reconozcan cada texto pueda ser luego, evidentemente, chequeado por expertos y son términos que son incorporados automáticamente a los lexicones. E incluso, ya luego podrán observar que se puede incluso hacer etiquetado directamente para poder añadir alguna que no haya sido reconocida por la herramienta, pero lo que hace es realimentar pues estos diccionarios que son también importantes para el reconocimiento. Y luego, pues, como propuesta, hemos decidido, bueno, hay muchos tipos de elementos de salida que proporcionan la información, pero una de las más importantes es que la salida se realiza en TEI. O sea, nuestra taxonomía ha sido definida siguiendo las normas de los etiquetados de TEI, buscando aquellos elementos que nos parecían importantes o no, de forma que entonces, bueno, pues puedan ser trabajados por los humanistas que trabajan con textos de este tipo. ¿Qué implementación y qué tecnologías se han usado? Bueno, esta aplicación está implementada en Java, lo que es el corazón de la herramienta está implementada en Java, pero luego tiene por encima una capa que es una aplicación desarrollada según un patrón modelo vista controlador que está desarrollado en Python y basada en el micro framework de Flask. Además, pues se han utilizado algunas técnicas, o sea, que ya son antiguas, pero que, o sea, en el sentido de que se llevan utilizando mucho tiempo, pero por las características estructurales de los textos se ha decidido usarlas. Por ejemplo, lo que es una combinación de análisis léxico, sintáctico y semántico. A lo mejor parece que es algo que no aporta nada nuevo, pero hay que tener en cuenta que nosotros no procesamos los textos palabra por palabra, hacemos una separación en palabras, lo que se conoce por tokenización, etcétera, porque realmente lo que hemos ido es a centrarnos a identificar las estructuras que pueden ser candidatas a nombres y se procesan esas de una manera más exhaustiva. Y, sin embargo, pues otras muchas pues no nos hace falta. Tampoco nosotros hacemos la identificación de las categorías gramaticales, etcétera. Nosotros no hemos hecho esto, ¿no? Una figure de speech, lo que hemos hecho ha sido pues centrarnos en las entidades. De manera que sí, que evidentemente usamos técnicas de PLE, de procesamiento de lenguaje natural y de lingüística computacional. Por ejemplo, pues hacemos división de secuencias en palabras, pero solo aquellas secuencias que creemos que deben de ser procesadas de una manera especial. Y se van todas ellas incorporando pues, en una especie de almacenes de palabras que después tienen un disparador que establece las relaciones entre ellas. Entonces, nosotros siempre que sigamos viendo un candidato que podría formar parte de una entidad nombrada compleja, pues se va pasando a un almacén donde luego se realiza ese análisis de dependencia. También hacemos extracción de lesemas y los morfemas de una palabra, lo que se conoce por lematización. Y es más, nos centramos específicamente en los verbos. Porque ahora, a continuación, los verbos nos han ayudado a situarnos semánticamente en un contexto en el que el procesamiento puede ser más fácil si conocemos el contexto en el que estamos. O sea, no procesamos las palabras y luego identificamos el contexto, sino que identificamos el contexto, como por aquí, semántico, es decir, por el verbo y la preposición que venía, puede ser una preposición de régimen o no, es régimen verbal, lo normal es que si aparece un nombre sea un nombre de lugar. Y entonces procesamos eso, sabiendo que puede ser un nombre de lugar, y si no se encuentran los lexicones o los diccionarios, lo proponemos como tal. ¿Bien? Entonces, bueno, pues esto hace que usamos una técnica que antigua ya también, pero muy buena, que es el polimorfismo, basada en la programación orientada a objetos, que nos permite, de forma transparente, procesar de forma distinta según el contexto que hayamos identificado, sin
tener que plantearnos si realmente se va a hacer el procesamiento o no. Es decir, yo encuentro Santa María, o sea, si yo encuentro, por ejemplo, una palabra que es santa, es evidente que si detrás hay un nombre, es el nombre del santo. Pero si antes tenía iglesia de, me estoy situando en un lugar y, por tanto, ese santo no es una advocación de un santo, sino que realmente es la representación de una iglesia, etcétera, ¿no? Por tanto, entonces, basándonos en estos términos que nos ayudan a situarnos en el contexto, pues hacemos un procesamiento específico de las estructuras. Bueno, luego, pues evidentemente, estamos también realizando aprendizaje activo. El aprendizaje activo significa pues, que como cada entidad nueva que se reconozca va a realimentar el lexicón de alguna manera, pues estamos aprendiendo nuevas entidades que una vez que han sido evidentemente validadas convenientemente, pues pasan a formar parte de nuestros diccionarios. Bueno, por supuesto, ¿qué recursos utilizamos? Evidentemente, como todo reconocedor, utiliza diccionarios geográficos o gacetiers. Tenemos uno especialmente medieval. También hemos utilizado, perdón que me he olvidado de ponerlo aquí, alguno de los diccionarios de Freeling, que es una herramienta conocida para el procesamiento. Y, bueno, pues Pléyades y Geonames, como Pléyades ha sido desarrollada en Pelagios, y entonces tiene una gran cantidad de nombres de la antigüedad, sobre todo de lugares, evidentemente, y Geonames, que aunque son nombres modernos, a lo mejor ahí tenemos cuidado en su procesamiento, porque si aparece una palabra que presenta una ambigüedad, por ejemplo, una ambigüedad entre lo que podría ser un nombre por contexto y lo que puede ser una ciudad actual, pues evidentemente nos quedamos con el nombre, porque si es una ciudad actual en la época medieval, dependiendo cuál sea, evidentemente, pues no se hace. Primero se consultan los gacetiers medievales que los otros. Bueno, esto nos ha servido, por tanto, para además desarrollar lexicones propios específicos que nos ayudan en la detección de contextos y nos ayudan pues, a determinar muchos elementos que acompañan a las entidades en los textos medievales. Y como ya he dicho antes, creamos y realimentamos los gacetiers y los diccionarios. Bueno, ¿qué características tiene la aplicación en general en cuanto a cómo se va a poder usar y cómo se va a poder obtener la información? Bueno, está pensada pues, para estar integrada dentro de un entorno virtual de investigación y, por tanto, pues, va a tener la posibilidad de que haya autentificación de usuarios, de manera que se puedan colgar los diferentes textos y los usuarios puedan pues, tener su corpus de textos identificado, puedan ser analizados por la herramienta, aunque luego en el proyecto Postdata pensamos añadir más herramientas, aparte de esta, mucho más centradas en la poesía, evidentemente, pero para poder hacer un análisis conjunto o un análisis individual. Siempre sabiendo que están ahí sus proyectos, eso evidentemente luego se espera que se compartan estas cosas, pero bueno, por lo menos cada uno puede gestionar sus textos y su trabajo. Además, bueno, pues evidentemente genera metadatos, datos abiertos que luego van a poder ser compartidos y, por último, pues se va a permitir la descarga de archivos separados por comas, lo que son los CSVs famosos, con la lista de entidades que se han encontrado, su posición en el texto, sus características, datos de geolocalización y, evidentemente, pues el texto en TI etiquetado como salida principal. Bueno, entonces me voy a centrar un poquito en los desafíos que nos hemos encontrado a la hora de acometer el procesamiento del español medieval o de un texto en español medieval. El primero de esos desafíos ha sido el poder tratar con una ortografía que no tiene un estándar, o sea, no existe un estándar ortográfico, es decir, además cambia incluso de estos del mismo año, o sea, es que muchas veces se comen palabras, se comen letras, etcétera. Es habitual, por supuesto, la omisión de signos de puntuación. Hay muchísimas enumeraciones que no están separadas por comas, por ejemplo, y a lo mejor son una lista de entidades. Entonces, bueno, pues algunas herramientas de procesamiento lo que hacen es todas las que aparecen seguidas, pues lo proponen como una entidad única. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido separarla e identificar las entidades por separado. Por eso necesitábamos analizar muy bien los textos medievales para ver qué tipos de secuencias, de estructuras
vamos a poder encontrar en esos textos cómo las deberemos de procesar para poder hacer un procesamiento lo mejor posible, evidentemente. Bueno, el uso de las mayúsculas, ni qué decir tiene, que no es una norma establecida, entonces aparecen unas veces nombres propios en mayúsculas y otras veces no. Ese ha sido un desafío grande, porque a partir de ese momento, o sea, casi cualquier palabra puede ser candidato a ser de nombre de una entidad. Entonces hemos tenido pues, que extraer un lexicón de palabras innecesarias, las stop words que se llaman, para poder no tener que estar procesando todas las palabras. Los contextos nos han servido de mucho, etcétera, ¿no? Además, bueno, las codificaciones, o sea, hay un montón de problemas, pues las cedillas, los apóstoles, un montón de elementos que además hay que tener en cuenta que a veces tiramos sobre diccionarios, lexicones como el GeoNames, que utiliza ñes, acentos y que a lo mejor esto no lo vamos a tener, con lo cual hemos tenido que hacer transformaciones de las palabras para dejarlas como lo más sencillas posibles, limpias de elementos que puedan disturbar, ¿no? Y bueno, pues evidentemente hemos tenido también en cuenta la evolución diacrónica de las palabras a lo largo del periodo medieval. Y ahora os pondré un ejemplo. Lo que hemos hecho ha sido generar un conjunto de reglas y expresiones regulares que a una palabra que no es encontrada en un diccionario la somete a todas las posibles transformaciones de letras y luego buscando una distancia, se conoce la distancia de Levenshtein, es decir, una distancia pequeña, si el número de transformaciones, o sea, la separación con una palabra que sí, que se encuentra es pequeña, digamos, la proponemos como una variante de esa palabra. Y bueno, pues por último, pues como nos hemos encontrado con el problema de que los recursos léxicos no son suficientes, es decir, no hay muchos diccionarios, cada vez hay más, evidentemente, pero muchos diccionarios de palabras en español medieval, etcétera, etcétera, y por tanto, pues hemos tenido también que ir haciendo también recopilación a base de libros de gramática, de diccionarios que se parezcan a lo más posible, pues para poder estar en muchos términos, preposiciones, que había muy distintas, etcétera. Bueno, otro reto importantísimo ha sido los textos, la estructura tan compleja que presentaban los textos. Y entonces aquí es verdad que, bueno, hemos visto cómo, por ejemplo, era habitual, como podéis ver ahí, que muchos nombres aparecen acompañados de apodos, Mío Cid Ruiz Díaz de Vivar, o aparecen con enumeraciones de títulos, tratamientos, jurisdicciones, lo que os he comentado antes. Vale, podríamos haber optado por simplemente ir reconociendo cada uno de estos elementos por separado y dar esa opción, pero nosotros nos hemos marcado unos retos más altos. Es decir, cuando empezamos a hacer esta taxonomía que hemos desarrollado y que queremos publicar, pues decidimos que era algo que podía ser interesante establecer las relaciones. Nosotros lo hemos llamado relaciones semánticas. Pero es decir, o sea, ahora os explico un poco sobre un ejemplo, ¿no? Las relaciones que había entre los distintos elementos que aparecen juntos en una numeración. Eso además pensamos que luego, como a futuro, puede ser una buena posibilidad de hacer análisis de textos, establecimiento de grafos, relacionar personajes con ciudades, etcétera, que creo que es algo que puede ser interesante. Os pongo los ejemplos estos que me los ha preparado perfectamente mi compañero Pablo, que es un encanto. Y entonces, pues por ejemplo, Mío Cid Ruiz Díaz de Vivar. Si nosotros nos fijamos en esta frase, casi, no es frase, pero no tiene verbo, pero casi, pues ahí observamos que evidentemente Ruiz Díaz aparece con su nombre y apellido. Eso no nos resulta demasiado complicado ya, no nos resulta ahora ya demasiado complicado de identificar, pero claro, hay un Mío Cid delante y hay un de Vivar detrás, que entonces nos ha llevado a plantearnos, bueno, pues es que Mío Cid es un apodo, entonces hemos hecho un lexicón de apodos que también hemos ido recuperando de todos los textos, que también es información muy interesante, y por supuesto el de Vivar, pues el origen geográfico, es decir, bueno, ahí a lo mejor la mayor dificultad es que a veces hay apellidos que tienen el de, y pues Ruiz de Viedma, yo qué sé. Entonces había que identificar si realmente ese Vivar que va detrás es ese origen geográfico o no. Entonces, bueno, para nosotros dentro de nuestra taxonomía, la que proponemos, todo esto es un nombre de persona. Todo. Y por tanto, pues establecemos y lo tratamos como una entidad única, cargada, por supuesto, de muchísima información.
pero es el nombre de persona. Bueno, el otro ejemplo, que es mucho más largo, tenemos don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba. Esto se ha sacado de un texto. No nos hemos puesto aquí, no nos hemos venido arriba y hemos empezado a poner, es que es así. Pues claro, nuevamente, es decir, aquí el rey Alfonso está muy bien identificado. Tenía un tratamiento especial, por la gracia de Dios, era rey y además de Castilla, de Toledo y de León. Y por tanto, pues también hemos tratado de identificar esto como una entidad estableciendo sus relaciones, en las que, por supuesto, hay una entidad principal y otras que son dependientes. Entonces, pues, por ejemplo, pues tenemos aquí, para nosotros, Alfonso es un nombre de pila, identificamos el don, por la gracia de Dios. Ahora os iré diciendo cómo los hemos ido nombrando, pero los colores representan diferentes tipos de, digamos, de funcionalidad de esas palabras dentro de este texto, ¿no? Entonces, pues como veis ahí, pues para nosotros don es un término de tratamiento, pero para nosotros es como un rol que la persona, un rol de tratamiento, o sea, que representa a la persona. Tenemos por la gracia de Dios, que es una fórmula de legitimidad, que es que aparece muy habitualmente y la teníamos que integrar, o sea, porque es que parece que forma parte de la naturaleza. También es que hemos hecho un estudio de investigación, que, o sea, yo, como os he dicho, soy matemática e informática, pero me he leído muchas cosas y gracias a que tengo compañeros filólogos, pues he aprendido muchísimo. El rey de Castilla, el rey es un título que para nosotros también va a ser luego un rol, y luego pues las localizaciones distintas que se van asociando. Bueno, otro de los retos, lo que os he comentado antes, es las distintas formas que se pueden encontrar para un mismo nombre. Para Sevilla, de momento, hemos encontrado Sevilla de todas estas formas. Y, evidentemente, en nuestro gacetier o nuestro diccionario geográfico aparece Sevilla, con todas estas formas, pero asociadas a lo que sería su representación principal actualmente, que es la ciudad de Sevilla, con sus coordenadas geográficas, etc. Pero daos cuenta que seis formas distintas de llamar, y no solamente en textos distintos, dentro de un mismo texto, a veces Sevilla aparece escrita de formas distintas. Evidentemente, si trabajamos, y si no me equivoco, mejor con una dirección crítica, esto Elena me puede decir, un poco bien hecha, pues a lo mejor se habría encargado, ¿no?, de decir, oye, esto también es Sevilla, pero bueno, nosotros lo hacemos automáticamente y ya está, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Es decir, estos eran los retos con los que nos hemos encontrado. Entonces, ¿qué proponemos nosotros con nuestra herramienta? Hemos cogido los 3 problemas como más importantes, que engloban, dentro de otros muchos, pero que yo creo que se identifican bien. Taxonomías insuficientes. Es decir, a lo mejor insuficiente no es todo correcta la palabra, sino que o sea, hay taxonomías y gran cantidad de términos, pero a nosotros nos parecía que teníamos que identificar otros tipos de elementos que no aparecen habitualmente en las taxonomías y, por tanto, hemos propuesto una nueva taxonomía. Ortografía no fiable, en absoluto fiable. ¿Qué hacemos? Intentamos normalizar, generación de variantes y creación de recursos léxicos que nos permitan, cuando volvamos a encontrar una variante de este tipo, hacer un reconocimiento más rápido, no tener siempre que someterlo a todas las transformaciones, ¿no? Estructuras complejas. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es un análisis de dependencias. Nos hemos basado en una manera de, o sea, tal y como se hace un análisis de dependencias sintácticas, en las que se identifica cuál es el elemento principal, sus complementos, etcétera. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho ha sido unas dependencias semánticas dentro de las entidades. Digo semánticas porque realmente no nos fijamos en si va delante, detrás, es un complemento, nos fijamos en que es un rol, es que es una ciudad, a la que nos fijamos en cómo aporta significado, cómo enriquece semánticamente el nombre de esa entidad. Bueno, os presento aquí una tabla de la taxonomía que nosotros proponemos, que tampoco es tan grande, pero, hombre, a ver, es verdad que, por ejemplo, todavía no nos hemos puesto a identificar entidades temporales y tenemos algún momento nombres de tiempo y cosas de estas, pero de momento pues no lo hemos hecho y no les interesa mucho. Pero, por ejemplo, pues veis que aquí los nombres están en inglés porque hemos decidido, evidentemente, definir las etiquetas de la taxonomía en inglés pues para que sea de uso más común, ¿no? Y entonces pues tenemos, por ejemplo, el tipo first name, que identificamos 2 tipos de nombres de personas, dioses y apodos, aparte de los nombres de personas normales. Pero he querido aquí, o sea,
Álvaro es un nombre de persona, pero si es Dios, es un nombre de persona que representa a un Dios. Si además es el Cid o es el campeador, es un nickname, un apodo que se utiliza. ¿Qué ocurre? Que a veces es que a veces los apodos aparecen solos y por tanto los tenemos que etiquetar, pero otras veces aparecen acompañados del nombre, Pedro el Cruel. Y entonces hemos decidido que en este caso definíamos un elemento que es un adname, un añadido del nombre, para poderlo integrar dentro del nombre de entidad. Los place name, pues ahí veis que hay una categoría que está vacía porque es un place name, un nombre de lugar normal, Granada, ¿vale? Pero puede ser un edificio o un asentamiento, un edificio, algo que haya sido construido. Y por tanto, pues el castillo de Elda o lo que sea se identifica también como un place name, pero con este subtipo. ¿Me quieres preguntar algo? Sí, dime. ¿Y cuál sería la diferencia entre place name y geog name? Sí, geog name es para accidentes geográficos, es decir, río, monte, o sea, río, montaña, playa, porque realmente los accidentes geográficos, por ejemplo, pues existen de siempre, algunos edificios no existen ya, entonces, bueno, pues podríamos identificar los geog name de una manera, con unas coordenadas más concretas, pueden ser representados de otra forma, etc. Es la única diferencia, o sea, geog name es accidentes geográficos. Nombres de organizaciones. Nos encontramos que existen muchos nombres de organizaciones. La Corona de Castilla, pero también los moros y cristianos que aparecen en aquel momento. Podían ser, no sé, los caballeros de la Orden de Calatrava, es decir, como representan organizaciones de este tipo. Y por último, pues un tipo de entidad que hemos llamado role name, para representar todo este tipo de elementos que cualifican al nombre, es decir, pues tenemos elementos honoríficos, consideramos que son don, señora, excelentísimo, bueno, estas formas de tratamiento. Luego tenemos un role name familia, que a veces se identifican como solos, pero otras veces pueden ir unidos a uno. Mi hijo, el rey no sé cuánto, por ejemplo, Pedro, hijo de Juan, ¿vale? Pues entonces serían los de familia. Y por último, pues los role name de autoridad, como puede ser rey, comendador, alcalde, etcétera, etcétera. ¿Bien? Más o menos, estas serían nuestra taxonomía propuesta para poder tratar con todas las entidades que queremos. Bueno, me he dado cuenta que me he olvidado de un place name, que son los nombres de santos, que también se identifican como nombres de santos, no tanto como dioses, pero de una forma distinta, pero que sí están acompañados, como os he dicho antes, Iglesia de Santa María, pues ya no es un nombre de santo, es un nombre de un place name. Eso es lo que se identifica también. Bueno, aquí tenéis esa frase tan grande, que no sé si se ve muy bien, espero que vosotros tengáis la presentación, es para indicaros cómo hacemos el árbol de dependencias, que nos permite establecer quién es el elemento principal, en este caso Alfonso, es el elemento principal. Y veis que tiene como dos hijos por separado, pero esto es necesario hacerlo así para luego poder conservar el orden en el texto, porque nosotros hacemos esta separación, pero luego tenemos que reproducir otra vez el texto, ya etiquetado. Y bueno, y alguna vez nos ha pasado, todavía alguna vez, hay alguna cosa que se nos cuela y se cambia de sitio, pero bueno, ya está todo perfeccionándose. Pero quiero decir que es importante establecer las relaciones semánticas, pero no perder el orden del texto, para luego poderlo presentar como era, ¿no? Entonces, bueno, pues como don y por la gracia de Dios aparecían antes de Alfonso y los demás aparecen después, por eso están en árboles distintos, pero todos dependen de él. Y bueno, pues así podéis ir viendo cómo identificaríamos a Alfonso como un place name, pero bueno, un place name es todo, es decir, él es la raíz de todo esto, pero el nombre de persona es todo esto. Tenemos, pues aquí se me ha descolocado el árbol, el rey iba arriba, a ver si tengo por aquí aquí, este está bien, perdonadme, pero había un error ahí. Por ejemplo, como veis ahí, tenemos un role name honorific, que es don, por la gracia de Dios, que os he puesto ahí, que es un ad name, pero es un ad name que es digamos, se me ha olvidado la palabra, pero quiere decir que es una manera de, especificar alguna, bueno, no me acuerdo ahora mismo, perdonadme, se me ha olvidado, le he dicho antes la palabra, pero bueno. Y luego un place name de Dios, que es por la gracia de Dios,
Y luego, pues, el role name de autoridad rey contiene, o sea, es un hijo del place name, o sea, está contenido en él, pero a su vez contiene todas los place name que hacen, que indican que él es rey de todos estos sitios. Es decir, semánticamente nos proporciona un significado. Bien, bueno, eso sería el etiquetado que al final se generaría para, una fórmula de legitimación, ya me he acordado ahora mismo, lo que era por la gracia de Dios. Eso sería el etiquetado TEI que devolvería nuestra herramienta. Como veis, pues ahí el place name engloba todo y se van viendo las dependencias. Todo esto ha sido, pues, identificado automáticamente, se ha construido un árbol y posteriormente, pues, se ha recuperado el texto ya etiquetado. ¿Bien? Para poder, además, existen todos estos listados CSV que van a decir que se ha reconocido Dios en la línea tal, en la palabra tal, que se ha reconocido Castilla en tal, o sea, aparte existe todo esto. Bueno, con respecto a la generación de variantes, os pongo un ejemplo muy sencillo porque tampoco es que es fácil poderlo mostrar así tan rápidamente, pero bueno, como veis ahí, nosotros identificamos un término, lo hemos llamado término candidato, que puede ser lebrisa, ¿vale? En ese caso venía en mayúsculas, no aparecía en ningún gazetier y queríamos, bueno, seguramente estábamos en un contexto de lugar, pero o no, porque a veces hay un contexto general y se empieza a hablar de lugares sin poder haber identificado nada que nos diga, van a hablar de un sitio, ¿no? Van hacia allí, vinieron de tal sitio. O sea, entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Como veis ahí, tenéis un conjunto de expresiones regulares, estas son muy sencillas, que representan las transformaciones. Las X se transformaron en J, las S en IE, la E en A. Si aparece una B seguida, antecedida por una E o U y seguida por A, E o U, L o R, pues se transforma en otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? O sea, hemos generado todas estas variantes, la brisa, la ibrisa, lebrija, lebrija, lerija. Y resulta que una de ellas, lebrija, está en un gazetier, se encuentra a una distancia de una transformación, nada más, del término candidato, solo hemos cambiado la X por la J, y entonces podemos decidir claramente que es el nombre del lugar, lebrija, en una forma más antigua. Entonces, es como hemos representado nosotros la generación de variantes. Bueno, yo os quería hacer una demo. Aquí está la página del prototipo de nuestro proyecto de Postdata, que ahí estamos colgando en lo que se llama el Poetry Lab, que estamos colgando todas las herramientas, algunas son más estables que otras, de momento pues tenemos que hacer despliegues más estables, pero luego también va a haber el entorno virtual, y entonces ahí es donde vais a poder encontrar estas herramientas para usarlas. Voy a intentar hacer una demo en vivo, si me sale mal, pues ya sabéis, o sea, cojo y os pongo todas las transparencias que tenéis ahí puestas, y ya está. Bueno, esta sería, voy a ver aquí, vale. Aquí yo ya he entrado en la autentificación, es decir, hay un formulario de entrada donde tú te registras como usuario y esto sería la página de tus proyectos. En concreto hay un proyecto que yo le he llamado demo. Cada proyecto puede estar formado por muchos textos, puede ser un corpus o puede estar formado por uno solo, o sea, es como lo veamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo podría editarlo, podría borrarlo y puedo descargarme cosas, pero bueno, voy a ir a ver. Y me encuentro con que tengo dos textos ya procesados. El poema, una parte del poema de Mio Cid, no lo he cargado entero, en el que veis, bueno, pues aquí aparecen las distintas entidades con distintos colores y con unos, no sé si se ve muy bien, en las transparencias lo tenéis puesto así, que indica, esta es la entidad, Cid, que es un nickname, Álvar Fáñez es un nombre de persona, Dios es un nombre de Dios, rey, es decir, pero podemos ver esto, también lo podemos ver en el XML, o sea, en el TEI, para poder trabajar con él y además se puede editar en vivo y se pueden cambiar las cuestiones que se quieran. Voy a intentar subir un texto que tengo por aquí preparado. Tarda un poquito, pero la verdad, o sea, está feo que lo diga, pero la herramienta es bastante eficiente, procesa bastante rápido. El problema es que ahora mismo se encuentra en una máquina virtual y los recursos pues no son los mismos. Y entonces, bueno, pues esperamos que pronto pueda estar bien. Entonces, bueno, pongo así el título, el nombre, el autor, voy a poner que es anónimo, ya está, y una fecha, una cualquiera, y voy a cargar un texto.
Esto es un texto, una parte de un texto notarial, que hemos también tratado textos notariales que son muy complicados de procesar porque tienen una gran cantidad de nombres, tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, cargamos un trocito para que no estemos aquí hasta mañana y bueno, pues entonces ahora está procesando la herramienta y ahora si la ley de Murphy no se cumple, espero que funcione. Entonces, bueno, pues ya está. El texto que hemos procesado es este. Yo quería poneros ese texto porque es el Don Alfonso, por la gracia de Dios, no sé cuánto, todo este. Quería que vieseis que, aparte de que están marcadas las cosas, se pueden ver, pues podéis ver el mapa con todas las entidades geolocalizadas que ya os lo he dicho, ¿veis? No, está bien, vale. O sea, aquí tenemos pues todas las entidades que ha reconocido, geolocalizadas, pues Galicia, Alcalá, Toledo, Murcia, aquí tenemos todo, ¿no? También proporciona unos gráficos de barras en el que pone cuántas veces ha aparecido cada término, de qué tipo es. Alcalá, esta es la frecuencia, es un diagrama de frecuencias, pero también hay un diagrama de frecuencias por tipo de entidades. Y hay también un diagrama de la distribución de las palabras dentro del texto. Entonces, aquí se pueden ver cómo están las palabras. Todo esto, por supuesto, ahí tenéis un botón verde que está aquí, que dice que se puede descargar todos estos CSVs, diagramas, e incluso el mapa se puede descargar y se puede utilizar. Bueno, pues esto básicamente, voy un momentito al final. Simplemente pues quería indicaros alguna cuestión. O sea, hemos evaluado los resultados, evidentemente hay que hacer muchas más pruebas. Hemos trabajado con un corpus no excesivamente grande, lo vamos trabajando cada vez más. Entonces, bueno, pues que hemos detectado que los mejores resultados, curiosamente, se dan textos escritos en español más arcaico, lo cual quiere decir que, claro, nuestro objetivo siempre ha sido me voy a por lo difícil, pues lo hemos conseguido. Y tiene algún fallo más en lo más moderno. Esto es algo que bueno, queda un poco así, pero fenomenal, contentísimos porque hemos conseguido esto. Y da mejores resultados en el conocimiento de nombres propios de persona, pero eso tiene mucho que ver porque hay muchos más diccionarios de nombres de personas y, bueno, hay, sin embargo, de lugares y de ubicaciones, pues hay menos y, por tanto, pues algunas transformaciones se encuentran, sean propuestas por nosotros, otras no se han encontrado, pero, bueno, se van incorporando. Y, bueno, pues hemos utilizado una medida de precisión que no se la conocéis, la F1, que es una evaluación, y de momento pues estamos en un 0,76, que es una. Ahora, por ejemplo, en los nombres de personas llegamos a un 0,89, o sea que está bastante bien, ¿no? Y en nombres de lugares falla un poco más en algunos nombres de lugares, los geoname, por ejemplo, falla un poquito más, pero bueno, vamos poco a poco mejorando, ¿no? Bueno, como acciones futuras, hombre, nos gustaría sacar la adaptación al reconocimiento de entidades en el español moderno. ¿Y realmente por qué? Porque, a ver, ya reconoce acentos, señas, estas cosas que no las utiliza en los textos medievales, pero bueno, es cambiar los diccionarios en español moderno, son muchísimo más ricos y podemos detectar muchas cosas. Y bueno, pues ya que está hecha la herramienta, que se pueda elegir el periodo del texto y se puede hacer. Quiere hacer hincapié en el análisis automático de datos para poder establecer grafos de relaciones, para estudiar las relaciones entre personas y con las localizaciones. Y bueno, y por último, pues un análisis automático de las variantes encontradas, porque es impresionante ver cuántas variantes de una misma palabra hemos ido encontrando ya en un corpus no excesivamente grande, como digo, y yo creo que eso es un fenómeno. A ver, a mí a lo mejor como informática no me interesa tanto, pero me imagino que a un filólogo pues le interesará más, ¿no? Porque le expresará algo. O, por ejemplo, también el poder analizar qué poblaciones aparecían en más textos, o sea, también puede ayudar a historiadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos pues, poder poco a poco, ahora estamos muy centrados en análisis poético, pero poco a poco iremos, pues, si podemos, añadir cosas nuevas. Y bueno, pues nada más, si tenéis alguna pregunta, pues esto es todo. ¿Se ha quedado claro?
Pues vale. Nada, pues ya está. Muchas gracias por escucharme. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿No? Ah, menos mal que hay una pregunta. Que la voy a contestar yo, o sea, Ah, la que no, que no. Ah, no, si quieres. No, por mí no hay problema. No, como te había sido, digo, pues No, hombre, es contesto que... yo. A ver, perdón, sí. Ah, tienes que... Ahora. Por lo que has explicado, entiendo que la entrada a tu sistema es texto que asumes que es diplomático. Es decir, que es una transcripción de lo que pone en la imagen de donde se ha sacado la transcripción. Sin embargo, en mi experiencia, la inmensa mayoría de las transcripciones de las que se dispone, exceptuando algunos casos singulares, la inmensa mayoría están ya modernizadas. Es decir, que todas estas variantes léxicas y formas diferentes de referirse a lo mismo, signos de puntuación, etcétera, ya vienen resueltas en las transcripciones que están disponibles. Esto es así porque, por lo visto, esto yo no lo sabía, pero conforme he ido trabajando con esto me he ido dando cuenta, por lo visto es muchísimo más fácil para un paleógrafo transcribir directamente en una versión modernizada que transcribir con todos los detalles de la transcripción diplomática. Entonces, la realidad, que esta sí que es segura, es que la inmensa mayoría de material de la que se dispone ya está modernizado. Y está modernizado, desgraciadamente, de una manera no muy estandarizada. Así que alguna de la problemática que has planteado realmente ya viene resuelta. Y se plantea otra problemática que no está incluida en lo que has comentado. No sé si quieres añadir algo. Bueno, la realidad es que tratamos todo tipo de textos en diferentes formatos, textos de transcripción original sin modernizar y textos también modernizados. O sea, lo de las variantes no es realmente lo que más se utiliza en la herramienta porque se nos ocurrió, porque llegaron a nuestras manos algunos textos que no estaban modernizados y, por tanto, decidimos también dar una solución a ese problema. Pero la verdad que lo que más hacemos de forma más intensiva es pues, el detectar posibles nombres de entidades que no hayan sido identificados todavía en diccionarios, etcétera, y, sobre todo, el análisis de las dependencias que nos permitan establecer pues, los roles que representan, las relaciones, etcétera. Pero sí que somos conscientes de que hay muchas transcripciones y que a lo mejor esas variantes no son tan necesarias. Pero bueno, queríamos dar respuesta también a si alguna persona quería trabajar con textos no modernizados, pues puede hacerlo también, o sea, tiene esa opción. Me ha dicho que había otro problema que no he tratado. ¿Cuál es el que...? También otro detalle que quería comentar, que se me olvidó antes. En libros de registros de los que ha sacado el ejemplo de, no sé si era Alfonso, rey de España, no sé cuántos sitios más. Bueno, no era de España, no me acuerdo. Sí, bueno, rey de Castilla, de León, 15. de tal, sí. Lo que se encuentra uno es que a lo mejor hay un registro que dice eso y luego hay 1000 que pone rey de etcétera. Vale, entonces eso ya es un problema. Esa es la realidad que te encuentras en los, Sí, claro. en los archivos. Claro, pero eso es un problema. Empieza diciendo que es el magnífico y más grande de los grandes y llega un momento que pone etcétera. Etcétera, claro. Bueno, pues ahí podríamos identificar que Alfonso es un rey de muchos sitios y ya, o sea, no podríamos identificar ningún sitio, simplemente que es un rey. Evidentemente, exacto. Claro, eso es un problema difícil de resolver, claro, pero... hay que trabajar en un contexto mucho más amplio, hay que tratar con el contexto de todo el manuscrito. Sí, vale, sí, también hemos ya puesto dos ejemplos que me parecía que eran un poco más relevantes. Estamos trabajando con más tipos de textos, solo que quería mostrar uno que fuese así fácil para poder identificar las relaciones, etcétera. Evidentemente hay muchos casos particulares, además, si el problema es ese, ¿no? Que no hay normalización en absoluto y, por tanto, pues hay que considerar cada día que se prueba un texto nuevo, identificamos una nueva cuestión y la tenemos que tratar y la tenemos que implementar, ¿no? O sea, que por eso. Vale, pues muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, respecto a esto, efectivamente, el problema es un problema muy abierto, en el sentido que no hay una gran formalización, y entonces, bueno, pues lo que se va intentando es ir incorporando elementos para ir mejorando, es un poco la idea, ¿no? Si estuviera basado en reglas, pues sería bastante sencillo resolverlo, aunque hubiera un gran volumen. Entonces, bueno.